teorema de traslación que nos sirve para resolver transformar de manera en la notación para el primer teorema de traslación. Traslación. La notación para el primer teorema de traslación es la siguiente. Yo tengo una transformada de Laplace que contenga una función cualquiera f de t, pero esa función f de t está multiplicada por un e a la a por t. O sea, una función cualquiera multiplicada por un e a la a por t. Esto nos va a quedar una función de s menos a. Miren, nos va a quedar una función de s menos a y vamos a decir que esta función f de va a ser una función f de s evaluada cuando s tiende a s menos a. De pronto ahí parece un poco complicada, pero podemos decir que de manera general que la transformada de Laplace de una función f de t multiplicada por un e a la a por t va a ser igual a la transformada de Laplace de la función f de t multiplicada por s cuando s tiende a s menos a. De esa forma es que concebimos el primer teorema de traslación. Ahora, el primer teorema de traslación también tiene un inverso. Entonces podemos escribir aquí forma inversa del primer teorema de traslación. Y es que vamos a ir lo contrario. Tenemos, en este caso tenemos la función de s y la vamos a llevar a una función de t. Entonces ese teorema nos va a quedar, vamos a hacerlo lo contrario, nos va a quedar que la transformada inversa, que recuerden que se escribe como transformada inversa de la función s menos a, miren allí, de la función de s menos a, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la transformada inversa de ¿quién? De f de s, la transformada inversa de la función f de s cuando s tiende a s menos a. O sea que esto va a ser igual a ¿quién? A e a la a por t multiplicada por la función f de t. Entonces es al revés lo que hacemos aquí para este teorema. Entonces aquí tenemos esto y vamos a hacer un ejemplo de cada uno de ellos, teniendo en cuenta la definición que acabamos de dar sobre este tipo de teoremas. Entonces, veamos un ejemplo. Vamos a decir en el primer ejercicio que utilizando el primer teorema de traslación, vamos a evaluar la transformada de Laplace de la siguiente función. Entonces, vamos a decir que utilizando el primer teorema de traslación, evaluar la transformada de Laplace de
Entonces, en el ejercicio que ustedes tienen en el taller, dice que es E a la 4t multiplicada por seno de t. Vamos a hacer lo contrario. E a la 3t multiplicada. Entonces, en vez de escribir seno, vamos a escribir coseno de 4t. Entonces, miren que es muy parecida a la que ustedes tienen allí en el taller. Entonces vamos a explicar cómo se resuelve este tipo de transformadas. Lo que tenemos que hacer es que debemos tener en cuenta cuál es la transformada de la función coseno, que ustedes la tienen en su tabla de transformadas, que ya vimos esta tablita, yo se las entregué. La tabla de transformada de la plaza de funciones elementales que vimos al comienzo de esto. Y en este caso correspondería a coseno, que es S sobre S a la 2 más K a la 2, donde K vale 4 en ese caso. Si nosotros aplicamos ese teorema de traslación para esa función, mire que el teorema de traslación dice que esta función, en este caso, ¿quién es f de t? F de t es coseno de 4t. Vamos a escribir aquí que f de t es igual a coseno de 4t. Por lo tanto, vamos a decir que la transformada de Laplace de e a la 3t multiplicada por el coseno de 4t va a ser igual a ¿quién? Vamos a reemplazar aquí en esta fórmula. Miren que como f de t es coseno de 4t, entonces esto nos va a quedar igual a ¿quién? A la transformada de Laplace de coseno de 4t. Cerramos la transformada y aquí decimos cuando s tiende a S menos A. Y A vale ¿cuánto? 3, que es el exponente del Euler. Y ahora lo que hacemos es hallar esta transformada. La transformada de coseno de 4t, ya sabemos que es S sobre S a la 2 más K a la 2. En este caso K vale 4, me quedaría 4 al cuadrado. Y esto, vamos a decir que evaluado cuando S tiende a S menos 3. ¿Qué quiere decir esto? Que donde aparezca la S la vamos a reemplazar por S menos 3. Entonces, arriba hay una S, la reemplazamos por S menos 3. Debajo hay una S al cuadrado, entonces me queda S menos 3 al cuadrado. Y aquí me queda 4 al cuadrado, que es 16. Lo de abajo lo podemos desarrollar como un trinomio cuadrado perfecto. Y me queda cuadrado del primero, que es S a la 2, menos 2 veces el primero por el segundo, que es 6S, más cuadrado del segundo, que es 9, más 16. Al hacer aquí estos dos términos los podemos sumar y nos va a quedar entonces que la transformada de Laplace de E a la 3t multiplicada por coseno de 4t va a ser igual a S menos 3 sobre S a la 2 menos 6S más 9 más 16 da 15. Y esta sería la solución de este ejercicio. Miren que el primer teorema de traslación nos hace más sencillo el desarrollo del ejercicio. Entonces, a esa es la solución. Y en el caso que ustedes tienen, la función no es coseno, sino seno. Simplemente lo que hacemos es aplicar la transformada de la función seno. Para el otro caso, vamos a buscar un ejemplo donde tengamos que aplicar el teorema de traslación inversa. Entonces, el primer teorema de traslación inversa, tomemos el siguiente ejemplo. Vamos a tomar aquí el siguiente.
Ahora, aquí en este ejercicio, aplicamos el primer teorema de traslación. Ahora, en este ejercicio que sigue, vamos a decir que utilizando el primer teorema de traslación inverso, calcular. Entonces, vamos a calcular a quién. Vamos a calcular la transformada inversa de quién. De una función que se llama 6s sobre s a la 2 menos 8s más 25. Entonces, aquí en este caso, para poder aplicar esta forma inversa del primer teorema de traslación, este denominador yo debo expresarlo factorizado. O sea, debo completar cuadrado allí en el denominador de esa función. Entonces, ¿cómo completamos cuadrado? Para completar cuadrado le sacamos la mitad al 8. Mitad de 8 es 4 y elevamos al cuadrado. Esto daría 16. O sea que el 25 yo lo puedo expresar como 16 más 9. O sea que me va a quedar que esto es la transformada inversa de 6s sobre s a la 2 menos 8s más 16 más 9. Miren que lo que hice fue que el 25 lo descompuse como 16 más 9. Aquí me va a quedar un trinomio cuadrado perfecto y lo puedo expresar de la siguiente manera. Este término no cambia, queda 6s y en el denominador nos queda s menos 4 más 9. Entonces, miren que esto es lo que tenemos nosotros aquí, un s menos a aquí en el denominador. Pero debo tener el mismo s menos a en el numerador. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar este 6 que está allí y le voy a restar 4 y le voy a sumar 4. Entonces, miren, saco el 6 que está como coeficiente y me queda la transformada inversa de ¿quién? De s menos 4. Miren que le resto 4 al término este a la s porque ya el 6 lo saqué. Y si le resto 4 le debo sumar 4. Y me queda aquí s menos 4 más ese 9 lo podemos expresar como 3 al cuadrado. Y ahora aplicamos el teorema de traslación. El s menos 4 lo vamos a cambiar por una sola s. Y decimos cuando s tiende a s menos a. O sea que esto va a ser igual a 6 por la transformada inversa de s más 4 sobre s a la 2 más 3 a la 2. Cuando s tiende a s menos 4. Miren, ahí la tendencia me quedó un poco. Ahora, esa tendencia la cambiamos por un Euler. Y nos va a quedar que esto va a ser igual a 6 por la transformada inversa de s más 4 sobre s a la 2 más 3 a la 2. Y me queda e a la 4t. Quito este s cuando tiende a s menos 4 y lo reemplazo por s menos 4, que era lo contrario a lo que hacíamos aquí. Quitábamos el e y lo reemplazábamos por la tendencia. Aquí quitamos la tendencia y la reemplazamos por e. ¿Esto qué quiere decir ahora? Que vamos a separar esto en dos transformadas. Me quedaría 6
E a la 4t por la transformada inversa de S sobre S a la 2 más 3 a la 2. Y me quedaría más 6 por la transformada inversa. Este 4 lo podemos sacar y lo voy a escribir entonces como 6 por 4. Y nos queda, bueno, si miramos algo, aquí hay un 3. Vamos a dejarlo así y ahora vamos a decir 6 por 4 da 24 y me queda 1 sobre S a la 2. Vamos a escribir el Euler porque el Euler multiplica ambos, E a la 4t. Entonces me queda la transformada inversa de 1 sobre S a la 2 más 3 a la 2. Pero yo necesito aquí un 3, porque aquí debe ir un 3. Aquí va una S. Aquí no tendríamos inconveniente y me queda 6 por E a la 4t. Y esta transformada que nos da, miren la que es igual a esta, a S sobre S a la 2 más 4 a la 2. Y nos da que coseno, en este caso sería coseno de 3t, más ese 24 lo voy a expresar como 8 por 3. Entonces dejo un 8 aquí, me queda E a la 4t transformada inversa de 3 sobre S a la 2 más 3 a la 2. Y nos va a quedar finalmente que esto ¿qué es? Esto es seno de 3t. Por lo tanto, la transformada inversa ¿de quién? De 6s sobre S a la 2 menos 8s más 25 es igual a 6 por E a la 4t coseno de 3t más 8 por E a la 4t y esto nos da seno de 3t. Y esta es la solución de este ejercicio. De esta misma forma es que ustedes van a resolver el ejercicio donde se hace el cálculo de la transformada inversa utilizando el segundo teorema de traslación, el primer teorema de traslación, pero inverso. Entonces, acá tenemos un ejemplo sobre el primer teorema de traslación de manera directa y del otro lado tenemos el ejemplo del primer teorema de traslación inverso. ¿Ok? Bueno, gracias.